Y en ese sentido quisiera hoy que podamos hablar directamente de la maternidad de María. María, la madre de Jesús. Y no le digo María, la madre de Dios, porque aunque es cierto que Jesús es Dios, dice la palabra que por medio de Cristo Dios creó todo lo que existe. Así que incluso a María, Jesús la creó y la diseñó específicamente con las cualidades que Él quería para luego encarnarse en su vientre. Y eso lo podemos encontrar en Colosenses 1, 15 al 17. Pero también la implicación de esta verdad de que Dios diseñó específicamente a María con su intención y con sus cualidades en ella, la implicación de estos es que las madres que nosotros hemos tenido en nuestras vidas también fueron diseñadas por Dios, también fueron puestas por Dios. Y cuando digo madre no me refiero a únicamente las biológicas, como vengo diciendo, estoy hablando también de las espirituales, de las adoptivas. A lo mejor la madre espiritual que Dios ha puesto en tu vida ha sido una hermana aquí en la iglesia, que ha invertido en tu vida, que te ha bendecido, que ha caminado contigo. Tenemos muchos ejemplos de esas. Pero es importante que el ministerio maternal comience con una cualidad necesaria, una cualidad que hay que ejercitar una y otra vez. Y es el versículo base de este mensaje, de esta enseñanza, que trataré de ser corto con ella. Y lo encontramos en Lucas, capítulo 1, versículo 38. Y me gozo porque ahorita Abdiel, cuando estaba aquí dirigiéndonos en adoración, mencionaba este suceso. Y yo dije, wow, gloria a Dios. Mira, fue el Señor quien me habló y no fue mis emociones. Así que la palabra que hoy trae el Señor aquí hoy es para ustedes, pero también para mí. Y dice Lucas capítulo 1, versículo 38 en la Nueva Traducción Viviente. Este fue en la anunciación a María. Dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y dice que el ángel la dejó. Fíjense el corazón de María, el corazón de rendición, de pararse frente al Señor y decirle, lo que tú quieras hacer, hazlo. Lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo. Y ese es el fundamento de toda madre. Oye, pero no se me vaya a dormir si usted no es madre, porque este es el fundamento de todo hijo de Dios. Significa que esto le aplica a las madres, pero también le aplica a los abuelos, a los padres, a los niños, a las niñas, a los amigos, a todos nos aplica. Así que con esto en su lugar, ya vemos el tipo de madre que Dios eligió para su único hijo. Y me gustaría que entonces hoy podamos ver, y aquí es que por eso es que le digo que voy a intentar ser breve, porque usualmente cuando yo predico traigo 3 puntitos, ¿verdad? Y me tardo 45 minutos, ¿cierto? Pues hoy quisiera compartir con ustedes 10 puntos que me identifica la palabra de Dios con relación a lo que es la madre, mostrados en María, la madre de Jesús. Y el punto número 1 es que María fue una joven virgen. Punto número 2, que fue grandemente favorecida por Dios. Número 3, que era propensa a la oración. Número 4, que conocía su propósito. Número 5, que sabía que Dios era su Salvador. Número 6, que era humilde. 7, que era inquisitiva del Señor. Número 8, era valiente. Número 9, que conocía la palabra de Dios. Y número 10, que escogió hacer la voluntad de Dios. Estos son los 10 puntos que voy a ir sobre ellos de manera muy breve. Voy a intentarlo. Si usted desea repasarlo, pues le invito a que luego vaya al YouTube de la Catacumba 9 de Calle y lo repase.
Si va a la célula, pues allí van a tener un documento, si Dios lo permite, donde usted va a poder también repasarlo si así lo necesita. Pero estos son los 10 puntos que quiero ir por encima de ellos. El primero es que María fue una joven virgen. Dice Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18 en la Nueva Traducción Viviente dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Fíjense la cualidad que Dios buscó en la que iba a ser madre de su hijo. Él buscó una mujer que se haya guardado para él, que haya guardado su pureza para él. Y esto, aunque, ¿verdad?, usualmente solamente vemos aquí lo de pues, la virginidad, pero aquí hay algo mucho más profundo de una virginidad, que no es simple, pero una virginidad, sino que la pureza de corazón, de separarse para obedecer al Señor, para hacer lo que Él quería. Había una predisposición en su corazón de estar separada para Dios. Y esto es algo que entonces las madres pueden emular, yo puedo emular. Yo necesito tener un corazón que se separa en pureza para el Señor. El punto número 2 es que fue grandemente favorecida por Dios. Oye, esto es requete cierto. Imagínese si fue favorecida por el Señor, que Dios quiso poner a su hijo en su vientre. Pero a mí me fascina esta palabra que sale en Lucas 1:28, que se los leo. Dice: Gabriel se le apareció y dijo: saludo, mujer favorecida. En el original eso es charitó, favorecida. El Señor está contigo. Pero eso de que Dios favoreció a María porque le amó, porque le seleccionó, no se quedó solamente en María. Y eso lo sé porque entonces cuando vamos a Efesios capítulo 1, versículo 6, encontramos la misma palabra, pero siendo utilizada para los creyentes. Y dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Así que ese charitó que aplica a María también aplica para todo el creyente, para todo el que recibe a Cristo, para todo el que la gracia del Señor viene siendo derramada sobre nosotros. Somos rescatados, somos salvados. La misma gracia que Él habla sobre María, cada creyente la tiene. Eso significa que las madres en medio nuestro la tienen. Lo que hace falta no es ser María, es tener a Cristo. Y esa es la garantía de la gracia sobre tu vida. Gracia abundante. Por lo tanto, recuerden y recordemos que somos grandemente favorecidos. El tercer punto es que ella era propensa a la oración. María era propensa a la oración. Si nosotros vamos a la Escritura y vemos cuando, después que María ya recibió la anunciación de parte de Gabriel y entonces ya el Espíritu Santo se posó sobre ella y ya en su vientre estaba formándose Jesús, vemos que entonces ella va y visita a su prima Elizabeth. Y cuando visita a su prima Elizabeth, que Elizabeth le abre la puerta, la ve, se conmueve y el Espíritu Santo entra en ella y el bebé se mueve dentro de su vientre. Pasa todo esto justo después de eso. Vemos que María abre su boca y empieza a adorar. Abre su boca y empieza a orar. Abre su boca y empieza a cantar. María era una mujer propensa a la oración. Ella estaba lista para orar constantemente. Siendo madre, imagínense cómo ella iba a poder ministrarle o servirle al Hijo de Dios si no estaba conectada con el Padre. Para poder ministrar y servir al Hijo tenía que estar conectada con el Padre. Así que era una mujer propensa a la oración. Y no solamente lo vemos en este momento, sino que vemos en varios momentos que dice la Escritura que pasa un suceso y ella se lo lleva al corazón, lo atesora en el corazón.
Como cuando Jesús se le perdió en el templo. Cuando le encontraron, después que escuchó la respuesta de Jesús que le dijo: estaba en la casa de mi padre, se supone que yo esté pendiente de los negocios de mi padre. Dice la Escritura que ella guardó eso en su corazón. ¿Qué significa eso? Que tuvo que haber orado. Tuvo que haberle dicho al Padre: wow, esto es cierto, ayúdame. Ayúdame porque yo sé que tú has puesto una misión en él que a lo mejor no siempre voy a entender. Ayúdame. Porque sí, tú me lo pusiste en mí para yo cuidar de él, pero él es tuyo. Ayúdame. María atesoraba todas estas cosas en su corazón, pero no es el único momento. Si vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 14. Hechos 1:14 dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. O sea que luego de la resurrección, María entendió completamente, si quedaba alguna duda, entendió cuál había sido la misión de Dios en enviar a su hijo, de este Yeshua, que es el Salvador. No solamente Salvador como un rey literal que se sienta en un trono en la tierra y dirige una nación, sino que era el que venía a salvarnos de nuestros pecados. Finalmente lo entendió, y no solamente ella, sino que sus hermanos también. Me imagino que después de ver al muchachito corriendo por ahí, de momento tenía hambre y María tenía que servirle comida a Jesús, y de momento seguía creciendo y la ropa le quedaba pequeña y tenían que traerle ropa nueva a Jesús. Me imagino que a sus hermanos se les hizo difícil poder entender que ese era el Hijo de Dios, pero finalmente resucitó y entendieron y estuvieron dispuestos entonces a seguirle, incluso a dar la vida por su hermano, que no era un mero ser humano, sino que era Dios en medio de ellos. Y aquí entonces ellos lo habían entendido, y dice la Escritura que María junto a los hermanos de Jesús, o sea sus otros hijos, estaban allí orando. Estaban allí esperando la promesa del Espíritu Santo. En el aposento alto estaban reunidos allí junto con los apóstoles. Se unieron al movimiento de Cristo en la tierra. Una madre sigue a Jesús. Una madre ora, se conecta con el Señor. Una madre depende de las promesas del Espíritu Santo sobre ella y sobre su casa. Una madre piensa, analiza, guarda en su corazón los sucesos de su casa y los lleva a la presencia de Dios. El cuarto punto es que ella conocía su propósito. María sabía que ella iba a ser la madre del Salvador del mundo. Que pienso yo, analizando las Escrituras, que realmente donde lo comprendió completamente fue cuando, ¿verdad? El versículo que leímos casi ahora. Ahí fue que realmente lo comprendió por completo. Pero ella sabía que era un niño muy especial. Que no era un niño común. Ella sabía que iba a ser llamado hijo de Dios. El ángel se lo había dicho. Dice Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero entonces el Señor no lo dejó ahí, sino que también le reveló a José. Y dice en Mateo 1, del 20 al 21, dice Mateo 1, del 20 al 21, mientras consideraba esa posibilidad, o sea, de dejar a María, José consideró dejar a María en privado, sin que nadie se enterara, para guardar su reputación lo más posible. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengan miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Yeshua, Jesús, el Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oye, pero cuando Mateo escribe esto, ya se entiende que José había muerto.
Cosa que probablemente quien dijo esto para que Mateo lo escribiera tuvo que haber sido María. O sea que María no solamente tenía su versión de lo que el ángel le dijo a ella, sino que María también conocía lo que le había dicho a José. Así que no solamente ella entendía de que sí, este iba a ser el que iba a tener el trono de David, sino que también era el salvador de su pueblo. María entonces conocía el propósito por el cual Dios la había creado. Ella, como sierva del Señor, sabía que su propósito era que su hijo fuese exaltado, que su hijo lograra lo que tenía que hacer, a pesar incluso de cuando no entendiera lo que pasaba. Y similarmente entonces cada madre ha sido encomendada por el Señor a criar a sus hijos, sean hijos biológicos o no lo sean, a criarlos en el temor y el conocimiento del Señor, para que aun cuando fuésemos viejos no nos apartemos de Él, como nos enseña Proverbios 22:6. El punto número 5, yo creo que lo voy a lograr. Punto número 5 es que sabía que Dios era su Salvador. María sabía, escuche bien, María sabía que Dios era su Salvador. Lucas capítulo 1, versículos 46 al 47, que ahorita hablaba de esa oración de cuando María se encontró con Elizabeth. Se le llama a esto el Magnificat. Voy a leer una porción aquí corta. Cuando María se encuentra con Elizabeth, que irrumpe en canción adorando al Señor y orando y hablando con Él, dice Lucas 1, 46 y 47. María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Entonces, si María llamó a Dios su Salvador, es que ella reconoció su necesidad de ser salvada. Reconoció entonces María su pecaminosidad. Reconoció María que yo no soy diferente a mi prima Elizabeth ni a más nadie. Mas sin embargo Dios ha mostrado su favor para conmigo, pero yo le necesito a Él. Él es mi Salvador. Yo necesito ser rescatada y solamente Él me puede rescatar. Como dice aquí, ¿verdad? Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María había sido enseñada. Sus padres de seguro le tuvieron que haber enseñado las escrituras y a lo mejor se tuvo que memorizar algunos salmos, como por ejemplo el Salmo 51:5, que dice el Salmo 51:5: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Imagínate entonces María en su culto racional adorando al Señor. Yo soy pecadora, pero tú me has escogido a mí. Mi vientre, que tú te vas a bajar al nivel nuestro y vas a usar mi vientre. Que yo siendo algo sucio, tú te has acercado a mí. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Nosotros no somos diferentes a María. Considérate, tú sabes que tú eres pecador, yo soy pecador. ¿Cómo Dios se va a acercar a mí? ¿Cómo Dios se va a acercar a ti? Madre que me escuchas, ¿cómo? ¿Cómo? Por la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Porque cuando Jesús dio su vida, a nosotros que hemos sido redimidos, cuando Dios nos mira a nosotros, ve la justicia de Dios. Ya no ve nuestro pecado. Ahora ve la justicia de su Hijo en nosotros. Y se acerca con gran gozo. Gozo para Él, pero gozo para nosotros también. María sabía que su pecado la distanciaba de Dios y la única forma de tener una relación correcta con Dios era si Él la rescataba de su pecado. O como enseñó Jesús en Juan 3:3. Juan 3:3, Jesús dice lo siguiente: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hace falta entonces esa rendición, ese arrepentimiento, ese ir a Jesús en fe, para entonces poder ser limpios, para entonces poder ver a Dios.
De la misma manera en que María se tuvo que haber arrepentido ante Dios su Salvador, nosotros necesitamos también arrepentirnos. Cada madre necesita reconocer que no es perfecta, como María aquí reconoció que no es perfecta, sino que también necesita del Salvador que anhela que sus hijos lo conozcan. La necesidad de Jesús es para sus hijos, pero para ella y para todos nosotros también. María lo reconoció y nosotros necesitamos reconocerlo. Punto número 6. Voy a mí. Punto número 6. Era humilde, María era humilde. Dice Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21. Lucas 8, 19 al 21. Yo sé que he puesto un montón de versículos bíblicos, no se preocupe. Por eso después, mira, puede ir a YouTube, puede repasarlo, o en su célula, vaya donde su líder y diga, tú me puedes pasar las notas de la predicación, ¿está bien? Lucas 8, 19 al 21 dice: entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esto tiene una aplicación directa a nosotros ahora mismo. Si nosotros entonces escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos, somos hermanos de Cristo. Nos considera como su madre. Dice ahí, no me lo invento yo. Somos su madre y sus hermanos. Ese es el impacto directo a nosotros. Pero también lo que quiere decir es que en este momento de la historia aparece que entonces la familia de Jesús no estaban escuchando o no estaban entendiendo la palabra de Dios, de que Él era el Salvador del mundo, de que Él tenía que hacer el ministerio que hizo. No estaban entendiendo. Y si queda alguna duda, y esto es importante para destacar la humildad que tenía María y que nosotros necesitamos también. Si queda duda, nada más que tenemos que ir a Marcos capítulo 3, versículos 20 al 21, y vemos que dice: cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. O sea que hubo un momento en el ministerio de Jesús donde sus familiares, ¿verdad? Que esto lo dice Marcos, pero lo acabamos de leer en Lucas primero. Sus familiares entendían que él estaba fuera de sí. O sea, este Jesús como que se nos tostó. Eso era lo que ellos pensaban cuando veían que este hombre, hay multitudes que le siguen. Mira, y está obrando milagros y cosas, y va en contra incluso de la religiosidad, y critica incluso la mala utilización de la escritura, y critica a los fariseos. No, este muchacho se nos fue. Entonces, ante esto, miren, porque este es un momento de la historia, pero no se quedó ahí. Les dije antes que ellos, estos familiares de Jesús y María, estaban en el aposento alto orando y esperando la promesa del Espíritu Santo. O sea que más adelante ellos reconocieron su error. Estuvieron dispuestos a reconocer su error. Estuvieron dispuestos a decir: yo no soy como que el estandarte de la verdad. Yo no soy quien mido cómo funciona la realidad. Yo estaba equivocado con Jesús. Él no estaba fuera de sí. Quizás el que estaba fuera de sí era yo. Ellos estuvieron dispuestos a decir esto, dispuestos a hacer esto. Había humildad en María porque pudo reconocer, no, este es el Salvador verdaderamente del mundo. Quizás mi visión estaba limitada de lo que Él vino a hacer. Una madre necesita reconocer quién es delante del Señor. Y como hija del Rey, si somos redimidos en Cristo, necesita entender que sus hijos no vivirán la vida que ella imagina, sino que Dios es quien les da su propósito único a cada uno de nosotros, a cada uno de los redimidos. Las madres cada madre es colaboradoras de Dios en formar el propósito de Dios en las vidas de sus hijos. Y eso es humildad. Y eso lo vemos en María. El punto número 7 es que María era inquisitiva del Señor.
Inquisitiva significa que siempre busca la verdad. Pero recordemos que es humilde. Así que la búsqueda de verdad no es en prepotencia, es en humildad, es con asombro. Y lo vemos rápido en Lucas capítulo 1, versículo 34, dice, María cuando le anuncian que va a ser madre del Hijo de Dios, dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, soy virgen. La pregunta de María no es, esto es imposible, eso no es. Es, yo no estoy casada, ¿cómo esto va a suceder? A la expectativa de cómo Dios le iba a asombrar. Ella era inquisitiva del Señor. Señor, dime cómo tú lo vas a hacer. ¿Cómo es que tú lo vas a hacer? ¿De qué manera es que tú te vas a glorificar? ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra vida? Pues mira, en vez de nosotros decirle al Señor, ay Señor, en vez de eso, poder ir delante de la presencia del Señor y decirle, diache Señor, yo no tengo ni idea cómo tú vas a resolver esto, pero estoy loco porque lo haga. ¿Cómo es que lo vas a hacer? Enséñame, yo quiero verlo, yo quiero adorarte. Yo quiero ver cuando tú te glorifiques. Glorifícate, Señor. Yo voy a estar aquí gozándome y alzando manos, aleluya. Y voy a estar lanzando, gozándome en ti, porque tú lo hiciste. María era inquisitiva de esta manera. Toda madre necesita ser inquisitiva del Señor. Ay, ustedes lo saben. Yo tengo una madre en mi casa. Yo sé cuántas veces mi esposa ha tenido que ir delante del Señor. Ay, Señor, yo no sé cómo tú vas a hacer esto, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Déjame verlo, porque no lo veo, pero sé que tú lo vas a hacer. Muéstramelo. Yo tengo una de estas madres en mi casa. Yo tengo una madre también que no vive en mi casa, pero que yo sé que yo cada vez que me ve salir, ora, ay Señor, guárdalo. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, guárdalo, porque este muchacho se mete en todos lados, pero guárdalo. Confío en ti, porque si me pongo a confiar en él, bendito, me vuelvo loca. Yo sé cómo se ve esto. María lo hizo también. Una madre necesita ser inquisitiva del Señor, en humildad, delante del Señor, sin que se le quede nada por dentro. Ay, papá, yo no sé cómo tú estás haciendo esto, pero yo quiero formar parte de tu plan. Inclúyeme en lo que tú estás haciendo. Eso es ser inquisitivo. María también, el punto número 8. María era valiente. Lucas 1:29 dice, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Bueno, cualquiera, ¿verdad? Imagínese, ¿verdad? Porque primero que la Biblia me dice cómo se ven los ángeles y no son tipos lindos, rubios, apuestos con unas alitas, ¿verdad? Imagíneselo, un ángel del Señor delante de María. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué tú me estás diciendo? No te quiero ni ver. Imagínatelo. Y dice aquí que confusa y perturbada, María dijo que sí. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Le voy a todas, si tú eres quien me está dirigiendo. La valentía no se demuestra cuando uno está tirado en el sofá viendo Netflix. Usted entiende eso, ¿verdad? De nada vale tú decir, yo soy valiente, mientras tú estás tranquilito en tu cama, la linda. No, la valentía se demuestra cuando tú te sales de la comodidad. Cuando tú estás dispuesto a seguir al Señor donde Él diga, aunque en ti no haya paz, no haya tu paz, pero te inunda la paz de Dios, porque sabes que estás obedeciéndolo a Él. Y esto es bien importante, hermanos. Por favor, escúchenme. Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones, las madres toman decisiones, pero aquí yo también, todos tomamos decisiones y decimos, esto me da gran paz, por lo tanto voy a hacerlo. Pero ¿qué tal si esas son tus emociones y realmente no es Dios que te está diciendo que haga eso? Porque la paz que sintió María aquí no era esa paz. La paz que sintió María aquí es de que yo me voy a todas con el Señor, lo que Él diga yo lo voy a hacer. Me saca de mi comodidad, se me va a dañar mi reputación. Tengo que dejar a toda mi parentela, me tengo que mudar en algún momento hasta para Egipto. Me tuve que ir, yo no sé ni qué va a pasar aquí, pero tú me estás enviando para allá, yo lo voy a hacer. Si tú lo haces, si tú quieres que yo lo haga, eso me da paz. No es si yo me siento cómodo o no,
Lo que me da paz es que si Dios me envió allá, eso da paz. No es nuestra paz. María era valiente así. Una madre no puede basar sus decisiones únicamente en sus sentimientos, en sus propios sentimientos de paz. Correría el peligro de seguir sus emociones en vez del Espíritu Santo. Y esto definitivamente nos aplica a todos. Punto número 9. Oh my goodness, se me acaba el tiempo. Okay. Punto número 9. María conocía la palabra de Dios. María conocía la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, desde Génesis, les explico, desde Génesis, Israel estaba esperando quién iba a ser el hijo de una madre que iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Desde Génesis, cada generación, cada vez que nacía un niño, imagínate la expectativa de la madre, ¿será este el que va a aplastar la cabeza de la serpiente? Israel sabía esto. En casa de María, lo más seguro también le tuvieron que haber enseñado. Así que lo más seguro también tuvieron que haber tocado lo que dice en Isaías capítulo 7, versículo 14, donde dice, muy bien, el Señor mismo les dará una señal. Miren, la virgen, mira, y ella aquí, he aquí una virgen. La virgen concebirá un niño, mira, pero si eso es lo que el ángel me está diciendo, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Mira, Dios con nosotros, pues claro, pues sí va a entrar, va a estar aquí, yo lo voy a dar a luz, Dios está con nosotros. Seguramente María conocía esto. Cosa de que cuando el anuncio del ángel vino, ¡wow! Vamos a hacerlo, sí, aquí estoy, dale Señor, dale, venimos esperando esto por años, hazlo, dale. Esto no hubiese sucedido si María hubiese sido ignorante de la palabra de Dios. Si María hubiese sido ignorante de la palabra de Dios, lo primero es que hubiese salido corriendo porque no hubiese creído en los ángeles. Y mucho menos en la promesa que el ángel estaba diciendo, que era básicamente estaba citando la Escritura. Por lo tanto, María tenía que conocer las Escrituras. Dice Rhonda Stop, no sé si Stop o Stoppy, dice, voy a citarla. Es esencial, esta es una autora muy buena, ahorita les digo el nombre del libro. Es esencial que determines ser una mujer que estudia la Biblia para que desarrolles la valentía de seguir la dirección del Señor, pues es lámpara a tus pies y luz a tu camino. A través de su palabra, Dios ha establecido la manera en que su gente encuentra dirección. Ahí está María. La dirección clara vino de la palabra de Dios. Y el ángel la citó, esas palabras de Dios, vamos a hacerlo. Punto número 10. No logré. María escogió hacer la voluntad de Dios. Y posiblemente usted piensa que yo voy a compartir con ustedes un versículo ahora de la Anunciación, pero no. Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Dice, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. María escogió hacer la voluntad de Dios al pie de la cruz, viendo a su hijo siendo torturado, matado, entregando la vida, entregándolo todo, viéndolo allí derramando toda sangre, todo, sabiendo todas las obras maravillosas que él había hecho. Y mientras los demás decían, ajá, tú no eres el que salvaba a los demás, sálvate a ti mismo. Como María era una mujer que era inquisitiva del Señor, en asombro y humildad, probablemente ya tenía en su corazón, mi hijo, pero bájate de ahí, pues si tú lo puedes hacer, porque ¿qué es lo que tú estás haciendo que yo no entiendo? Pero ella fue obediente al Señor y se quedó callada en ese momento, atesoró eso en su corazón, lo compartió seguramente con el Padre. Y cuando Jesús le dijo a Juan, esta es tu mamá, llévatela. Mami, este es ahora tu hijo.
Ella obedeció a Jesús porque ¿cómo tú crees que ella se enteró que tenía que ir al aposento alto a estar con los apóstoles? ¿Cómo tú crees que ella se enteró? Porque estaba viviendo con Juan y Juan estaba allí en el aposento alto. Ella estuvo dispuesta, lista para obedecer al Señor en todo momento, aún en los momentos más desgarradores para ella. Y dice la autora que les compartí ahorita, Rhonda Stop, y otra vez, dice, si en tu maternidad siempre sigues el camino que parece tener el menor sacrificio o fricción, puede que le estés dando la impresión a tu hijo que Dios nunca le pedirá hacer nada que sea incómodo o difícil. ¿Estás mostrándole a tus hijos por medio de tu ejemplo a valientemente seguir la dirección del Señor? Si Juan era ahora su hijo, imagínense, ¿verdad?, esta madre espiritual que ahora estaba impactando el corazón del apóstol Juan, para que él viera que en la situación difícil, horrible, ahí se obedece al Señor. En lo inimaginable, allí se sirve al Señor. Y con esto termino. Madre que me escuchas, dice la palabra que las escrituras están ahí para darnos ejemplos, que cada relato bíblico que está ahí está puesto para nuestra enseñanza. Mi oración es que hoy hayamos podido ver cuál es el carácter de una madre. Ciertamente es el carácter de un discípulo. Si recuerdan hace unos domingos atrás cuando hablábamos del costo del discípulo, este es el costo del discípulo, esto es morir a ti mismo. María estuvo dispuesta a morir a sí misma y nos lo muestra las Escrituras. Y la razón por la cual lo tenemos es para que nosotros aprendamos a cómo rendirlo todo. Tal y como fue María, cada madre es confrontada con decisiones por tomar. Lo que cada una escoge hacer influenciará a la próxima generación. Por eso es de suma importancia que cada madre se prepare para vivir valientemente en el centro de la voluntad de Dios. Su obediencia a Dios ayudará a sus hijos a que puedan interesarse más en obedecer al Señor, en vez de buscar siempre la comodidad y los logros personales. Dios hace cosas grandes cuando una madre decide vivir audazmente según el Señor les dirija, aunque signifique grandes sacrificios para ella. Así lo vemos en María, así lo vemos en muchas de nuestras madres, si no todas. Y ese es el corazón que Dios quiere formar en cada madre. Porque ¿sabes algo? Ese es el corazón de Jesús. Lo que Jesús está pidiendo, estas 10 cualidades, son cualidades que encontramos en Cristo. Son cualidades que tú las puedes ejecutar siempre y cuando vivas en Cristo. Si estás agarrado de la mano de Jesús, tú puedes cumplir con este listado. Lo puedes hacer. El Espíritu Santo está obrando en ti estas obras. Hay esperanza. Si ves la lista y dices, pues yo he fallado en 10 de 10, el Espíritu Santo hoy quiere que sepas que Él quiere hacerlo. Estás aquí escuchándolo, no se te ha acabado el tiempo. Puedes hacerlo. Él quiere hacerlo. Así que si estás aquí y escuchaste esto, madre que me escuchas, voy a hacerlo más general. Si estás aquí y escuchaste esto, quien quiera que me escucha, y tú quieres que Dios ponga estas cualidades en ti, ponte de pie, vamos a orar.